Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para pensar desde otro ángulo. Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar, copiar o descargar este espacio. Hoy estaremos respondiendo a la pregunta de ¿hacia dónde vamos con estas pymes? En este episodio yo estaré conversando un poco con ustedes sobre el impacto, sobre mis consideraciones, puede ser compartidas por muchos o no, sobre el impacto que ha tenido las pymes luego de su proceso de legalización. Sabemos que de las pymes existentes, al menos la mitad responde a un proceso de reconversión. Antiguos cuentapropistas que se transformaron en pymes y bueno, la otra mitad cifras relativas, más o menos, un poco proporcional. Y la otra mitad corresponde con nuevos actores económicos. Para empezar este episodio yo propongo que reflexionemos sobre la siguiente pregunta, y es ¿cuántas pymes privadas en Cuba venden a un precio fácilmente asequible para las personas que ganan, supongamos, 3.000, 4.000, 5.000 pesos cubanos en un mes? Luego de tener una pequeña referencia o una referencia de cuántas pymes lo hacen, podemos preguntarnos entonces cuántas de esas tienen un impacto positivo sobre la renta de los consumidores. Es decir, cuántas de ellas permiten o a cuántas personas impactan de manera satisfactoria en sus ahorros estas pymes que venden, supongamos que han encontrado varios ejemplos, que venden a precios asequibles para el consumidor. Respondámonos estas dos preguntas de una manera lo más honesta posible. Esto no quiere decir que las pymes debieran vender a precios asequibles para las personas de menos ingresos. De hecho, si no venden a precios asequibles para las personas de menos ingresos, los dueños de las empresas estatales socialistas, esas que dicen los demagogos que son las empresas del pueblo, pero que aplican además márgenes de hasta un 300%, ¿por qué tendría que hacerlo entonces este débil sector privado cubano? Si somos justos, nos queda que ningún precio en Cuba está diseñado en función de un salario mínimo estatal. Por otro lado, las estructuras de costos de producción de las pymes y el nivel general de precios de la economía, es decir, la espiral inflacionaria que estamos viviendo, tampoco les permite a las pymes cubanas vender más barato de lo que lo están haciendo hoy. De hecho, yo estoy casi seguro de que en la mayoría de los casos es así. O sea, los precios con los que tienen que lidiar en sus costos de producción no les permiten vender más barato. Por tanto, más que una decisión de cada empresa privada cubana, se trata de una necesidad el que éstas tengan que apuntar al sector de demanda que les permita responder a sus costos, o sea, recuperar sus costos y obviamente rentabilizar. Pero el asunto no es este. Lo que pasa es que el ciudadano que no puede pagar lo que vende una pyme, ya sea una cerveza importada o un material de construcción producido en Cuba, o aquel que al hacerlo se queda con una especie de hueco en la cartera, un hueco en la cartera y en el alma, porque las pymes venden a precios similares a los de las tiendas en MLC. Bueno, esa persona, ese ciudadano no se beneficia porque otro ciudadano que conozca a él o no, que tiene más ingresos, sí pueda pagar los precios a los que venden estas pymes. Por tanto, a los efectos, la pyme que vende caro, que son la mayoría, es tan, comillas, buena para el consumidor o con el consumidor, como lo pueden ser las mismas tiendas en MLS. Por eso, el que no se beneficia con las pymes no tiene que hacerle la ola, la pelota, a la creación de una riqueza la cual no está disfrutando. Asimismo, esperar que esa persona que no lo disfruta tenga un entusiasmo y esté feliz con estos nuevos actores económicos es como desear enajenación, así, alto y claro, enajenación a las personas más pobres, que es lo que hace constantemente el gobierno cubano. El gobierno cubano llama a los ciudadanos a la enajenación cuando nos dice, por ejemplo, que todos esos hoteles sobre los cuales no tenemos una pizca de decisión son nuestros. Esto es un déjà vu.
A pesar de lo anterior, cabe también la esperanza de que los precios altos respecto al salario que ponen las pymes se puedan revertir en bienestar para todos. Solo que ese argumento ya lo vivimos todos los días con el dichoso gobierno que nos clava sus precios y además nos dice que son para cubrir gastos en obras sociales. Esto es como te arranco un brazo para subsidiarte el otro. Te voy a vender bien caro para después regalarte que esto es otro déjà vu. Tampoco todos nos vamos a montar en el carro del emprendimiento, porque no todos podemos y ocuparemos siempre el mejor puesto, ya sea el del dueño o el de los trabajadores mejor pagados. No será así en Cuba, además, porque el gobierno tiene una política de goteo para la entrada del sector privado, incluyendo un tremendo filtro político. Sí, filtro político. Existen disidentes dueños de pymes. Si votan a los disidentes del país, los van a dejar tener pymes. Además de las muchas actividades y operaciones económicas que están restringidas para los actores privados. Y no me voy a detener a estar hablando de las barreras a la entrada, como pueden ser de dónde sale el dinero para invertir. Así que bye bye Holanda, estamos en Cuba. Sin embargo, las pymes por lo menos hacen algo, te puede decir cualquiera por ahí. Bueno, cierto, las pymes están haciendo algo. Pero los cambios cuantitativos no se convierten en saltos cualitativos si el contexto no lo permite. En el caso cubano, la sumatoria de todas las pymes posibles hoy y las que aparezcan mañana no nos van a llevar a ese país próspero al que se puede llegar a través de estas pymes, porque algo así solo es posible si dichas pymes se desenvuelven en el entorno propicio, que obviamente no es el nuestro. Lo que incluye que se nos olvida siempre un sistema de grandes empresas que obviamente no tenemos. Es decir, con las reglas de juego existentes ahora mismo, las pymes no podrán aportar más que esto que estamos teniendo. 2 o 3 productos caros y que pueden pagar la gente con dinero. Entonces, comillas, esto que tenemos, por lo menos es bueno, pero bueno, ¿es bueno para quién? Pues por un lado, es bueno para el que pueda pagar los precios de las pymes. Las clases medias y altas pueden comprarse cerveza importada, contratar una brigada de construcción o moverse tranquilamente con los servicios de la nave, el Uber cubano. Pero el de los 4.000 CUP al mes, el de los 5.000, incluso el de los 6.000 no pinta nada en esta ecuación. Ya saben, de los pobres hablamos después. Por otro lado, es beneficioso también para los dueños de las pymes y sus trabajadores, a los que les paguen bien, que me imagino que sean muchos. Pero estos trabajadores, estos dueños de pymes son muy pocos, por cierto. Para ser exacto, el 3.9% de los empleados del país, o sea, las personas que están trabajando, solo un 3.9% son empleados o dueños de pymes. Por último, es bueno para el gobierno. Imagínense, el gobierno al ofrecer ciertos privilegios a los dueños de pymes y a este pequeño 3.9% de las personas que trabajan, que sería algo así como un poquito menos de la mitad de la población cubana, pues al darle estos beneficios, estos pequeños privilegios, sobre todo a los dueños, el gobierno está ganando gente que no le irá de frente. No está ganando militantes comunistas, gente dispuesta a tener un carné, a hacer la guardia de CDR. Está ganando gente que no se va a posicionar en su contra. Y eso es muy importante. Además, es una forma de mantener el control, ya que nadie quiere perder su pyme por política. Nadie se va a meter con el gobierno. Nadie que tenga una pyme se va a meter con el gobierno. Eso es una realidad. Por si esto fuera poco, el gobierno también gana una especie de sueño cubano. O sea, American Way of Life tercermundista, que es algo así que vende el mito del empresario en Cuba, el mito del emprendimiento, por supuesto, anclados a las pymes, y lo vende como un modelo de prosperidad. Lo que sirve para crear imaginarios inyectados de esperanza, algo que en este momento en Cuba, un país que se hunde en el medio del mar, es muy importante. La esperanza, el rayito de que vamos a emprender y todos nos vamos a beneficiar. El responsable de esta realidad, de este impacto altamente clasista que está teniendo el desarrollo de las pymes en Cuba, claramente es el gobierno. Porque este sector privado es lo que puede y lo que lo han dejado ser. Incluso puede dejar de existir por decisión del gobierno si a este le da por hacer otra ofensiva revolucionaria o, como podemos llamarle también, crimen de lesa economía. Recuerden lo que fue la ofensiva revolucionaria. Pero que las pymes sean también vulnerables al poder del gobierno y que sean lo que las han dejado ser no es motivo para que quien no se beneficie con estas renuncie a sus problemas para apoyarlas a ellas.
Que las empresas del pueblo, esas supuestas empresas estatales socialistas, vendan caro, no quiere decir que por eso haya que dejárselo pasar a las pymes y negar esta realidad o ignorar su impacto negativo sobre el consumo. Con o sin razón, que te claven un precio no es motivo de alegría para nadie. Que los costos y los niveles de los precios de la economía obliguen a las pymes a vender caro no quiere decir que hay que negar que lo están haciendo, así como negar su impacto negativo en el consumo, mucho menos quedarse con brazos cruzados. Que las pymes por lo menos hagan algo, como dice la gente, que ya sabemos que no es algo que llega a los pobres, no quiere decir que no hay que mencionar lo que no hacen o no pueden hacer en beneficio de los más pobres, en términos de consumo, por supuesto. Los defensores de las pymes van a pedir entonces a los que no pueden pagar o a los que les pesa pagar los altos precios de estas, que se sacrifiquen para que esas empresas puedan seguir existiendo. Una vez más, ¿qué es esto? Teniendo en cuenta lo anterior, apostar por el esquema actual de implementación de las pymes, que con sus condiciones y precios de venta, que esencialmente es parte, dije parte, no causa ni causa única, de la generación y formalización de la desigualdad, no es defender un proyecto de país mejor. Estás hablando de un proyecto de país que genere prosperidad, bienestar y lo socialice, o sea, que lo reparta por ahí a todo el que lo necesite. Sino que en realidad es defender un modelo clasista que beneficia a un grupo social o a unos grupos sociales y otros no. A eso me refiero con clasista. Y para ser específico, no es un modelo clasista enfocado en mejorar la vida de, por ejemplo, las clases más bajas o la vida de todos de manera pareja, sino que se centra en cuidar la apertura de una puerta de entrada a mejores condiciones de vida a un grupo de personas con accesos a determinados recursos, donde además los mejores espacios económicos siempre serán para las personas confiables del sistema. Y eso no es un modelo que resolverá o frenará la pobreza en Cuba, y no tiene que hacerlo, pero lo cierto es que si las pymes no son la solución a los males de fondo de la economía cubana, ¿por qué en medio de esta crisis la única medida del gobierno que quizás tiene un impacto en la producción y no estrictamente en la recaudación de divisas es esta, cuyo alcance favorable no es para todos los sectores sociales o los más desprotegidos? Si esta no es la solución a los problemas de la economía cubana, ¿por qué la política es esta y no una solución real? Todo indica que los defensores del esquema actual para las pymes y los que son conscientes de lo antes expuesto prefieren estas medidas económicas que los posicionen, que los beneficien a ellos, antes que las que resuelven males más urgentes, incluso mediante las pymes. Contrariamente, para quienes apoyan la presencia y la necesidad de pymes, también existe la opción de abogar por una apertura a las pymes que sea de otra forma, con las reglas de juego para que éstas sí fomenten emprendimientos y negocios de mayor alcance y capaces de ser asequibles también por sectores de menos ingresos. Desde esa posición que apuesta por exigirle al gobierno y no al conciudadano una lista mínima de ideas a promover, podría ser, por ejemplo, que la apertura a las pymes no se subordine a métodos para que el gobierno raspe divisas. Por ejemplo, la apertura a la importación permite unos porcentajes de divisas para el Estado. Que la apertura no se haga cuando la incapacidad estatal sea crítica. La importación para aliviar la falta de productos en las tiendas en MLC responde a eso, aliviar la falta de productos en las tiendas en MLC. Que esa misma apertura responda a la búsqueda de resultados en función de resolver los problemas de la crisis actual. Estamos hablando del sector agrícola, la infraestructura, los servicios profesionales, etc. Que se creen mecanismos para que los recursos privados, incluyendo asociaciones privadas de capital, se inviertan en vez de importar bienes en financiar emprendimientos cubanos con alto potencial como los hay precisamente ahora mismo. También que se eliminen los intermediarios en el proceso de importación, exportación privada, que las instituciones extranjeras con capital disponible para invertir en Cuba puedan hacerlo sin intermediación innecesaria del Estado cubano. Que se amplíe el margen de libertad económica y operativa de los actores privados. ¿Cuántas cosas no pueden hacer? No solo actividades completas, sino funciones típicas de una empresa, actividades necesarias para el funcionamiento que en Cuba no se pueden hacer, lo que incluye quitar todas las trabas burocráticas y la discrecionalidad en la aprobación de licencias. Que el gobierno cree mecanismos como subsidiar costos para incentivar la creación de pymes orientadas a resolver problemas sociales, una práctica muy común en el mundo. Por último, que se formalicen otras formas de producción como pueden ser las cooperativas y cuanta cosa se le ocurra a la gente, bueno, que sea eficiente y que no sea robado.
Con todas estas acciones que solo menciono por una cuestión de ilustrar, pueden ser muchísimas más y algunas pueden ser menos importantes que otras, más otras que yo no escribo por cuestiones de espacio, pero que especialistas, los actores privados, incluso los ciudadanos en general, conocen muy bien. Entonces estaríamos más cerca de fomentar un sector privado diverso, un sector privado cuya distribución sectorial se haga sentir y donde haya pymes que vendan para todos los bolsillos, que es muy importante, siendo una fuente de bienestar. Esto se trata simplemente de una alternativa que es al menos realizable desde un punto de vista productivo, porque si esperamos por la empresa estatal socialista que van a seguir en lo de siempre, no vamos a ir a ningún lugar. Dicho todo esto, yo pienso que ya llegué al final del episodio. Quiero agradecer a todos los que hayan llegado al final, quiero pedir disculpas porque haya sido un episodio serio, un episodio centrado, un episodio donde vine directo a decir lo que tengo que decir. Espero no haberme tomado mucho tiempo. Si les gustó, pueden dar un like, pueden suscribirse, pueden dejar sus comentarios. Para mí es muy importante el tema de los comentarios. Pueden enviárselo a sus amigos, a sus enemigos, a sus profesores, a sus alumnos, a sus jefes, a sus subordinados, al secretario de núcleo, en fin, al que ustedes quieran. Y bueno, gracias por todo, nos vemos pronto, un fuerte abrazo.